con el atentado terrorista, hay un control en San Lorenzo. Tanto es así que la población estuvo advertida del ataque que iba a existir. Si es que hay una advertencia a la población sobre un ataque, quiere decir que ejercen el control. Y eso no es criterio personal. Tanto es así que el expresidente Correa dijo textualmente, conocía de buena fuente del gobierno de que iba a haber un atentado. Por eso se hizo desocupar las instalaciones de la población y de la Policía Nacional para evitar víctimas. Y así fue, no hubo víctimas mortales, hubo heridos, pero con una magnitud de destrucción no se logró lo que se hubiera obtenido con una acción brutal contra la población. Esto significa una manifestación de control sobre la situación, sobre el territorio, sobre la población. Y no me mantuve solamente en eso, escribí un artículo en El Comercio, en el cual yo dije, esto es un asunto de espionaje. Porque el espionaje no es solamente determinar o actuar para determinar, para encontrar información, sino saber información y no participar. Eso está registrado en el Consejo, el COIP, el Código Orgánico Penal del Estado. Y tanto es así que el fiscal general le dijo al presidente que se presente a informar sobre este particular. Pero como le determiné en Guayaquil, el tema no fue tratado. Y queda un gran interrogante. ¿Cuál es el espacio político que hay en este atentado? El proyecto político es el conflicto que viene más de 50 años teniendo Colombia. Es un conflicto interno de Colombia. Entonces, cuando hay un involucramiento, ahí está lo híbrido del conflicto en su actividad. Ahí están mezclados narcotraficantes, paramilitares, grupos subversivos, grupos insurgentes. Porque el ELN, por supuesto que tiene vinculación con el narcotráfico, pero no se le puede considerar como un grupo de narcotraficantes, ¿no? Es un grupo insurgente. Por esa razón, el gobierno de Colombia está estableciendo una negociación. Colombia no está negociando con el narcotráfico, está negociando con un grupo insurgente. Negoció con FARC. ¿Por qué? Porque era un insurgente. Y ahora se ha transformado en un partido político. Es decir, sin deslindarle su vinculación con el narcotráfico, son grupos insurgentes. De tal manera que cuando se dice, en esta última sexta reunión realizada de carácter binacional, la conformación de una fuerza de tarea conjunta, dicha por el ministro de Defensa Villegas, en participación en una rueda de prensa con el ministro de Defensa del Ecuador, Zambrano, dice concretamente, vamos a iniciar la interdicción marítima y terrestre y vamos a participar con fuerzas militares del Ecuador y de Colombia para combatir a las guerrillas. Eso es una barbaridad. El tema no es un problema de seguridad ciudadana de la provincia de Esmeraldas o de San Lorenzo. Es un problema nacional e internacional. ¿Por qué es un problema nacional? Primero es problema nacional porque las Fuerzas Armadas son responsables por la integridad y la soberanía nacional. Y cuando se viola la soberanía nacional en el territorio, cuando se establece el control de fuerzas de esta naturaleza, se está violando la soberanía y la integridad territorial. Y es internacional porque afecta no solamente a Ecuador y Colombia, sino a toda la región, es hemisférico. El problema, considerando solo como narcotráfico, es un problema geopolítico hemisférico del continente. Porque de ahí, y de estos lugares, particularmente el centro de gravedad que está ocupando en este momento el Ecuador, en los corredores y la salida de la droga, se va al mundo. Entonces, es un problema geopolítico. ¿Cómo narcotráfico? Pero con la participación de grupos guerrilleros no deja de ser un problema y un conflicto político interno que tiene Colombia. No hay cómo separar, por eso digo que las amenazas son híbridas, porque no hay cómo separar el aspecto del narcotráfico de la guerrilla, no se la puede separar. Están fusionados, por eso son híbridos. Y son mutantes porque se pueden cambiar. Entonces los que eran de las FARC ahora dicen el guacho. Antes era de las FARC, ahora es un disidente. Ahí estamos hablando de lo mutante. Entonces en el conflicto interno de Colombia no se ha solucionado, no se ha terminado. Están en un proceso de paz llevado con diversas circunstancias con las FARC, que son un partido político. Y ahora el Ecuador está prestando su territorio para que se realicen las negociaciones de las FARC con el gobierno de Colombia. Esto manifiesta de que es un problema de un conflicto de carácter político y de carácter interno de Colombia. No es
que aquí en el Ecuador se está haciendo una negociación con el narcotráfico, de ninguna naturaleza, tampoco lo es en Colombia. Esto demuestra de que hay una fusión, mejor dicho, entre narcotráfico, en grupos paramilitares, en grupos insurgentes, que eso le compete exclusivamente a la realidad de Colombia. Se tendría mayor proyección y responsabilidad dentro del territorio nacional al momento que nos enfrentemos junto con Colombia a un conflicto como si fuera una sola fuerza. Es la idea, lo que dijo el ministro de Defensa Villegas, conformar una fuerza de tarea conjunta con las fuerzas militares del Ecuador y que la forma más rápida estarán designando a nuestros hermanos ecuatorianos, los oficiales de alta graduación, para que conformen esta fuerza de tarea conjunta. Porque pasaríamos a ser una fuerza considerando una amenaza, como si fuera una alianza. El Ecuador con Colombia no tiene alianza, tiene seguridad cooperativa. Y hablamos de seguridad cooperativa porque es preventiva, porque trata de evitar que se realicen conflictos, porque es consensual, porque es de decisiones de respeto entre las dos partes para lograr la paz, para lograr la estabilidad y la paz. Eso es más seguridad cooperativa. La seguridad colectiva significa que hay una alianza en donde los objetivos son los mismos, los objetivos de Colombia y los objetivos del Ecuador. Se conforma una fuerza para combatir esa amenaza. No hay un enemigo unificado, no son los mismos objetivos nacionales de Colombia y del Ecuador, y no podemos nosotros entrar a conformar una fuerza militar para combatir esa naturaleza. El error que se ha cometido es ese. Toda la reunión sexta binacional, perfecta. Eso es parte de solucionar el problema. Proyectos de desarrollo, proyectos de cooperación, proyectos de intercambio de inteligencia, pero no militares. Lo militar no puede entrar en una negociación y tampoco está en el texto del acuerdo de los diferentes puntos de Ecuador-Colombia, no está. El error está en las declaraciones de la rueda de prensa del ministro de Defensa Villegas con la participación del ministro Zambrano del Ecuador. Ahí está el error. Entonces, la acción que desarrollarían las fuerzas y que están desarrollando y que le corresponde a las fuerzas militares del Ecuador va hasta la frontera. Soberanía, integridad territorial. Pero no integrarse para combatir una amenaza, es diferente. Entonces, cada cual defiende su territorio, intercambia información, obtiene cooperación en otras áreas de apoyo, de desarrollo social, de desarrollo económico, que corresponde para evitar que esa población vulnerable sea víctima de los grupos armados y de los grupos de narcotraficantes. Pero respetándose el territorio. Jamás puede el Ecuador entregar fuerzas militares para que se incorporen a una fuerza de tarea conjunta en Colombia. Es un absurdo. Eso es de menor magnitud. Este rato ya está ocurriendo. Porque esas poblaciones marginadas no tienen las condiciones de vida suficientes y prácticamente se están incorporando, tanto del Ecuador como de Colombia, esos grupos. Pero eso no es factible dentro del campo militar, es un aspecto social. Este mismo Guacho se dice que es ecuatoriano. Entonces eso no es de carácter militar, es un aspecto social. Por eso los proyectos de desarrollo económico y social son para fortalecer las áreas de frontera y para contener, para evitar. Ahí está la seguridad cooperativa, preventiva. Ahí está la prevención. Eso es seguridad cooperativa preventiva. Es como decir cuándo se va a terminar el narcotráfico. No va a terminar. Es un problema hemisférico en el mundo. Eso no se va a terminar. Se pueden reducir los efectos. Y lo mejor para prevenir es no contaminarse militarmente para hacerle a este problema militar. No es un problema militar el narcotráfico. El narcotráfico debe participar Fuerzas Armadas en cooperación con las otras instituciones, porque es un problema de salud, es un problema legal, es un problema económico, es un problema de todas esas naturalezas. Las Fuerzas Armadas lo que deben es participar para que el Estado esté presente en esas regiones que se llaman desvinculadas o regiones de frontera, o fronteras interiores, como les llama Chile, por ejemplo. Esas regiones tienen que ser incorporadas con mayor presencia del Estado, de tal manera que el desarrollo, las condiciones de vida, la forma de superar el ambiente que se tiene, sea la mejor manera de contener el avance de ese problema que es el que preocupa a los diferentes estados.